Alright. Entonces la primera lección, la lección de hoy, el tema es odres nuevos. La escritura está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el énfasis ahí es en la palabra nueva. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra vez es el énfasis en la palabra nuevas, ¿okay? Porque vamos a hablar de odres nuevos. Ahora volteen conmigo al Evangelio según San Marcos. En Marcos capítulo 2 vemos ahí cuando Jesús acerca de los discípulos de Jesús, según Marcos 2, 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces, qué interesante que en este versículo se mencionan 3 tipos de discípulos, ¿sí? Discípulos de Juan, discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Ahora, no nos debe de sorprender esto de que se mencionen diferentes tipos de discípulos. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, en el tiempo en que Jesús vino al mundo, se acostumbraba que los rabinos, los maestros, según ellos, su escuela de ellos, su enseñanza de ellos, tenían seguidores, sus propios seguidores, tenían sus propios discípulos. Y ellos bautizaban sus propios discípulos en el nombre de ellos. Fíjense. Entonces, Juan tenía sus discípulos. Los fariseos también tenían sus discípulos. Pero entonces Jesús aparece en la escena y Jesús también reúne su propio grupo de discípulos. Entonces no era nada como fuera así de lo común, de que Jesús, ahora un maestro, viene escogiendo y llamando discípulos. Lo que lo hizo a Jesús diferente a los demás es de que Jesús le dijo a los discípulos de él, dice: síganme, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Eso es lo que lo distinguió a él de los demás. Juan no formaba pescadores de hombres. Los fariseos, ellos no invitaban a la gente a convertirse en pescadores de hombres. Jesús fue el único que vino llamando discípulos para hacerlos pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús vino con algo nuevo. Era algo nuevo. Por eso tuvo tanta resistencia. Por eso hubo tanto rechazo. Por eso Jesús tuvo tanto impedimento, tanto estorbo, tanto obstáculo. Por eso los fariseos y todo el mundo siempre contra. ¿Por qué? No porque era raro que él tuviera discípulos, sino porque Jesús venía enseñando y haciendo cosas nuevas. Entonces en Marcos 1:27, vamos ahí a Marcos 1, está casi en la misma página. Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Fíjense. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué nueva doctrina? ¿Qué quiere decir la palabra doctrina? La palabra doctrina, ¿qué quiere decir? Enseñanza. Entonces, había muchos maestros enseñando, pero lo que Jesús, la enseñanza de Jesús, ellos decían: ¿qué enseñanza es esta? Dice, se asombraban. Dice, ¿qué nueva enseñanza es esta? ¿Y cuál era lo nuevo que Jesús estaba haciendo? La gente se admiraba porque Jesús, con autoridad, echaba fuera demonios.
sanaba, dice, y le obedecían los demonios, y sanaba enfermos. Entonces, en otras palabras, el modelo y el estilo de este maestro era mejor, era algo nuevo, diferente a todos los demás discípulos y maestros que había en ese tiempo. Por eso Jesús dice en Marcos 2, ahí vamos a regresar al 18 y vamos a seguir leyendo del 19 en adelante. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús les dijo, cuando le preguntan que por qué los discípulos de él no ayunan y los discípulos de Juan sí, los discípulos de los fariseos sí, ¿por qué los discípulos de él no? Entonces Jesús les contesta así: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y luego versículo 21 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Se digan lo nuevo que Jesús está hablando aquí. Él dice, ustedes tienen un sistema, una manera de hacer las cosas, pero dice, lo que yo traigo es algo nuevo y no puede ser un remiendo en lo que ustedes ya están haciendo. Ustedes necesitan renovarse, ustedes necesitan ser odres nuevos, porque lo nuevo que yo traigo no lo puede retener el odre que ustedes tienen. Está hablando de ellos mismos, de su mente, de su manera de pensar. El Señor no quiere ponernos a nosotros, hermanos, un remiendo en nuestra vida. Él quiere darnos todo nuevo. Amén. Él no viene a poner un remiendo sobre tu religión y lo que te enseñaron y donde tú vienes y cómo te criaste. El Señor no, Él quiere darte todo nuevo. Por eso dice que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura. Es una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron. Y no dice que quedan algunas viejitas. No, todas son hechas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. El Señor quiere hacer algo completamente nuevo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es muy claro cuando dice que ya las cosas viejas ya pasaron. Entonces debemos de andar en novedad, en nueva vida. Y cuando el Señor nos mete en esta visión a nosotros, hermanos, no fue para poner ningún remiendo. Él mismo, nosotros mismos como pastores, ¿verdad? Tuvimos primero que cambiar nuestro odre. Fuimos a Guatemala y dejamos el odre viejo. Lo renovamos y regresamos con un odre renovado, con una mente renovada, una visión fresca, nueva de lo que Dios realmente quiere hacer en nuestros medios y en nuestras vidas. Entonces, igualmente con cada uno de ustedes y con nuestra iglesia, el Señor quiere odres nuevos aquí en esta iglesia. Y a veces, hermanos, mi esposa y yo hemos experimentado que tú puedes tratar de enseñarle algo nuevo a una persona que tiene ciertos principios o ciertos conceptos, ¿verdad? Tradicionales o lo que sea, y es muy difícil. Por eso el Señor tiene que comenzar, a veces tiene que comenzar de nuevo. Tiene que comenzar con gente que realmente está dispuesta a que el Señor nos transforme y nos renueve y comience de nuevo con nosotros. Porque a veces ustedes han visto, hermanas, ¿a poco ustedes
agarran un vestido que ya se anda desbaratando, pero ¿qué? No lo quiere soltar. Y no lo quiere soltar. Todavía le gusta esa faldilla, esa blusa, ese vestido. Todavía no lo. A veces los hombres también somos así. Ya se nos anda desbaratando el pantalón, pero le decimos a la mujer: párchamelo y pónmele remiendo. Y a veces el mismo remiendo hace peor la rotura, porque la pieza nueva estira lo viejo. Es lo que Jesús está diciendo. Por eso no tiene lógica. Mejor tíralo, cómprate unos nuevos. Porque esa parchadera no funciona. Entonces el Señor nos va a enseñar hoy en esta noche cómo renovar el odre para que seamos odres nuevos. Entonces miren, noten ustedes, ¿qué le estaban preguntando los fariseos y esta gente de Jesús? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y mira, los discípulos de los fariseos ayunan, los discípulos de Juan ayunan, los discípulos del rabino fulano, todos ellos ayunan, los discípulos de Sutano, ellos también ayunan. ¿Y los tuyos? ¿Qué nueva enseñanza traes tú de que los discípulos tuyos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿por qué? Dijo: ¿saben qué? Mientras que yo esté aquí, no tienen necesidad de ayunar, pero cuando yo me vaya, entonces sí van a tener que ayunar. Por eso ayunamos hoy, porque Jesús ya no está aquí físicamente. Pero en otras palabras, ¿se fija usted cómo la gente cuestionaba lo nuevo que Jesús estaba haciendo? Cuestionaban. ¿Y sabe qué va a pasar? En su vida y en nuestra iglesia, la gente va a cuestionar. Por eso usted tiene que ser un odre nuevo, renovado. Porque la gente va a cuestionar: ¿por qué aquí no se hacen las cosas como allá? ¿O por qué las cosas no se hacen como antes? ¿Y por qué aquí no se recoge la ofrenda como allá que yo vi? ¿O por qué aquí se predica así y no asá? ¿Por qué aquí el Espíritu Santo se mueve y la gente reacciona así y acá no? ¿Por qué aquí el servicio no es de 4 o 5 horas? ¿Por qué el servicio aquí es así o asá? ¿Por qué tenemos que estar en un grupo de vida? ¿Por qué tenemos que estar en un discipulado? ¿Por qué tenemos que meternos a un proceso de discipulado? ¿Por qué? Porque esto es algo nuevo para muchos. Y no lo van a poder entender. Y la única manera de entenderlo es cuando usted está metido en esto. Por eso, se fijan ustedes por qué fue tan importante pasar por la avanzada primero. ¿Verdad que sí? Eso fue crítico para que usted estuviera aquí hoy en esta noche. Una persona que agarra este material, una persona que agarra estas enseñanzas y que viene aquí, que no ha hecho su avanzada, no tiene el mismo impacto. No tiene el mismo impacto. Porque usted ya ha pasado ya entró a un proceso. Y el Señor ya comenzó a tratar con usted con cosas nuevas. Ya las cosas viejas ya quedaron atrás. Amén. Ahora ya estamos pensando diferente. Estamos ya hablando diferente. Nuestro lenguaje está cambiando. Ahora estamos hablando de la avanzada, ahora estamos hablando de la academia, ahora estamos hablando de grupos de vida, ahora estamos hablando de ganar gente, ahora estamos hablando de discipulado. Son términos y un lenguaje diferente, es algo nuevo. Pero para eso no se pueden usar odres viejos. Y por eso algunos van a resistir los cambios. No vamos a imponer el cambio sobre nadie, pero el odre viejo naturalmente resiste el cambio. Jesús no usó odres hechos por personas. No tomó los de Juan ni de los fariseos. Sus discípulos eran odres nuevos. Aunque algunos discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan, ¿sí? Pero con Jesús estuvieron recibiendo una enseñanza fresca y nueva. Así es que hoy tenemos la oportunidad durante esta academia que tu odre sea renovado y el Señor te dé vino nuevo. ¿Cuántos saben que hay vino nuevo? El Señor quiere derramar en nuestras vidas.
Hay cosas maravillosas que vienen, hermanos. Pero Dios no puede hacerlo hasta que el odre esté preparado para recibirlo. Porque ¿qué pasa si el vino nuevo se echa en un odre viejo? Dijo Jesús, se va a echar a perder. Porque el vino nuevo viene, la consistencia del vino nuevo no lo puede resistir un odre viejo, seco. No lo puede resistir. Miren, ¿qué pasa con un odre cuando... O sea, para que entiendan mejor, ¿qué es un odre? Vamos a comenzar ahí, ¿verdad? ¿Qué es un odre? Un odre era una bolsita que cargaban la gente en esos tiempos. Era hecha de piel de cabrito. ¿Okay? Tomaban un animal, un cabrito tiernito, después de que se lo comían, me supongo, hacían un cabrito asado, ¿verdad? Después, y luego le dejaban todo el cuerito, todo el cascarón lo dejaban, y luego hacían de ese cabrito, lo hacían como tipo de bolsa, ¿sí? Un recipiente, y ahí le echaban vino, le echaban aceite, le podían echar agua, le podían echar diferentes líquidos para cuando ellos viajaban. Ahora, cuando un odre de cuero, ¿cuántos han visto cuando el cuero se hace viejito? Cuando el cuero se reseca con el sol y el clima caliente, ¿verdad? Comienza a resecarse, como que se comienza a quebrar, ¿verdad? Y tarde que temprano va a causar que el líquido se pierda, se salga. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían con un odre viejo para renovarlo y hacerlo un odre nuevo? Lo sumergían en agua. ¿Cuántos han visto cuando mete usted algo de cuero en agua, verdad que se suaviza? Después de que lo metían en agua y se secaba un poquito, lo untaban con aceite. Y el aceite le ayudaba a darle esa elasticidad y flexibilidad hasta que se volvía a renovar el cuero. Todos los que hemos jugado béisbol, ¿cuántos han jugado béisbol? ¿Cuántos han sido dueños de un guante de béisbol? ¿Verdad? ¿Un guante? Sí. Yo he tenido siempre un guante para béisbol. Y los guantes, si no los cuida uno, yo tuve uno desde que era yo antes de casado y me duró, todavía por ahí lo tengo 30 y tantos años y el guante todavía está, pero yo lo cuidaba mucho, le daba su tratamiento, le untaba su aceitito, lo guardaba. Mi esposa se sorprendía porque lo metía debajo del colchón con una pelota y lo metía debajo del colchón para que se mantuviera bien cerradito, para que no se abriera así bien feo. Hay guantes que dan así. Cuando agarrar una pelota así con el guante todo así, pero el guante debe cerrarse así, mire, debe cerrarse así el guantecito bien suave, y para eso se tiene que alinear y se tiene que brotar con aceitito y se le da su tratamiento, se le pone una liga, un tape y se pone donde se mantenga bien para que cuando usted agarre la pelota, mire, bien suavecito. Pero no estamos hablando de guantes, estamos hablando de odres, pero estamos hablando del cuero, la piel o la baqueta. Cuando se brota con aceite, le vuelve la elasticidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con una persona que es un odre que no ha sido renovado? No tiene flexibilidad, no se puede estirar. Si lo estiran mucho, se quiebra, se rompe. Y quiero decirle que Dios nos ha llamado a estirarnos. Amén. Dios quiere que usted se estire más allá de sus temores, más allá de sus inseguridades, más allá de su conveniencia, más allá de su comodidad, a lo que a veces tiene uno que sentirse un poquito incómodo, pero el Señor nos quiere estirar, porque ¿cuántos saben que el crecimiento espiritual viene cuando somos estirados un poquito? Ahí es donde viene el crecimiento espiritual. Porque se tiene que hacer espacio, se tiene que hacer lugar para lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cuando nos aferramos a esos moldes viejos y a esa manera de pensar de que Dios no puede hacer eso en mi vida, esas cosas nunca van a cambiar, nada va a cambiar, se cierra uno esa mentalidad y el Espíritu Santo no puede hacer nada. Pero cuando nos dejamos convertir en odres nuevos, decimos: sí, Señor, hay lugar para más de ti en mi vida, Señor.
Hay lugar para que tú hagas cosas nuevas en mi vida, Señor. Estoy dispuesto a crecer, estoy dispuesto a estirarme, estoy dispuesto a arriesgarme. A eso se refería Jesús con los odres nuevos, flexibles, que se podían estirar para que se pudiera meter el vino nuevo. Mateo 2, 23 al 28. Mateo 2, 23 al 28. ¿Perdón? ¿Es Marco, no? No, es Mateo. ¿Arrancando espigas? Sí. Mateo nomás tiene. ¿Ah? Nomás tiene 33 es Marcos. Ah, es Marcos. Marcos 2. A ver. Sí, es una continuación, ¿verdad? De lo que Jesús. Gracias, Elías, por. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste que lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, vino a traer una nueva perspectiva, una nueva manera de cómo ver los mandamientos. Ellos decían: el sábado no se puede hacer esto y esto, otro. Y dicen: hey, Dios no hizo el sábado para el hombre para el sábado, hizo el sábado para el hombre. Entonces, ustedes se están apegando demasiado a una regla, cuando, fíjense lo que hizo David ni le correspondía, y como quiera no se iba a morir de hambre. ¿A poco Dios quería que se muriera de hambre? Entró al templo y agarró los panes que estaban ahí y les dio. Además, no solamente comió él, le dio a sus hombres que andaban con él de pilón. Entonces Jesús le decía, Jesús siempre estaba tratando de que la gente pensara más allá de sus límites, más allá de esas barreras que tenían en su mente. Y la palabra, hermanos, la palabra de Dios es la que viene a renovar nuestra mente. Y aún a Jesús lo acusaban de que ignoraba las escrituras. Las espigas están relacionadas con el trigo, ¿verdad? El trigo con la cosecha. Por lo tanto, este pasaje tiene que ver con la visión de recoger la cosecha. Vamos al capítulo 3, versículo 1, ahí mismo, de Marcos. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la ¿qué? La dureza. Eran odres ya secos, resecos, duros. Dice que eran por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús les dijo, y sigue diciendo: renueven su manera de pensar. Miren, Jesús venía sanando gente, algo que nadie más había hecho, y aún así encontraban cómo acusarlo y cómo criticarlo. Entonces Jesús quería que renovaran su manera de pensar. Yo quiero darles vino nuevo, pero ustedes con su odre viejo, ¿cuándo van a poder recibir lo nuevo que yo tengo para ustedes? Entonces el hombre, dijo Jesús, no es para el día, sino el día para el hombre, ¿verdad? Él dejó los días, todos los días, para la bendición del hombre. No debemos idolatrarnos de los días de la semana. Amén.
Si decidiéramos, si en este país dijeran, bueno, de aquí en adelante todos van a trabajar de martes a domingo y el lunes va a ser el nuevo domingo. Bueno, pues hacemos culto el lunes. ¿Verdad? Ay, no, van a tener que faltar el domingo al trabajo porque el domingo tenemos que hacer culto. No nos debemos idolatrar con el día, porque los días fueron hechos para el hombre y todos los días son santos. Amén. Todos los días es el día del Señor, todos los días son buenos, todos los días los hizo el Señor y en todos los días podemos alabarle y glorificarle y servirle. Dios no hace distinción de días. Marcos 3, 7, seguimos leyendo porque ahora va a hablar un poquito más ahí sobre la multitud que le cae encima. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado ¿a cuántos? Muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. ¡Wow! Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Hermanos, era tanta la bendición que ahora estaba cayendo por medio de Jesús para sanar, que dice que la gente simplemente nomás al verle se postraba, nomás acercándose a él sanaba. Entonces era algo nuevo. Dice aquí en Marcos que liberó a un endemoniado en la sinagoga. También en Marcos 1:29 sanó la suegra de Pedro. Marcos 1:32, al anochecer le trajeron los enfermos y endemoniados a la casa para que los sanara. Y Marcos 1:39 recorre Galilea predicando, sanando y liberando. En Marcos 1:40 sana a un leproso y le pide que no lo divulgue porque ya veía que no iba a poder atender a tantos que vendrían a escuchar de esto. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Para allá vamos. Marcos 3, era tanta la multitud que quería tocarlo para ser sano, que comenzaron a caer sobre él. Y Marcos 3:13, y Jesús por eso se subía al barco para retirarse un poco, porque la gente, si no, hermanos, se le echaba encima. Ahora, ¿por qué es importante todo eso? Porque entonces ahora, en el capítulo 3, versículo 13, es ahora debe orar y establecer 12 discípulos para poder continuar su obra de amor. Después subió al monte y llamó así. ¿A quién? A los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció ¿cuántos? A 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para hacer ¿qué? Lo mismo que él estaba haciendo: sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y ya comienza a hacer mención de todos ellos: Simón, que le puso por su nombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Fíjense, hemos venido siguiendo todo lo que estaba haciendo Jesús hasta el punto que las multitudes eran tan grandes, hermanos, que Jesús ya no podía. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice: yo no puedo hacerlo solo. Entonces Jesús estableció a sus 12 para que le ayudaran a atender a las multitudes, porque mucha gente venía. Entonces Jesús comenzó, y dice que Jesús no tomó 50, no tomó 20, no tomó 100, de todos los miles que le seguían a él simplemente escogió 12, porque el número 12 van a ver más adelante en nuestro estudio, cuando entremos al módulo 2, van a ver el significado del número 12 y por qué Jesús escogió 12.
Y él hacía, entonces, él los tomó aparte para que estuviesen con él. Fíjense cuál es la clave: para que estuviesen con él, porque todo lo que ellos iban a aprender iba a ser por lo que veían que él hacía. Y les pudo delegar, entonces les delegó autoridad para continuar la obra que él ya había iniciado. Mucha gente, hermanos, ha nacido de nuevo aquí en Nueva Vida. Para mucha gente esta iglesia ha sido un refugio, un punto de principio, de lanzamiento. Pero independientemente de quién usted y yo seamos, todos necesitamos ser odres nuevos para poder recibir y aceptar todo lo nuevo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y dar. Y si no nos renovamos, nos vamos a perder de las bendiciones que tiene el Señor para nosotros por ser odres viejos. ¿Pero cuántos quieren ser odres nuevos en esta noche? ¿Qué se requiere? ¿Qué representa el aceite, hermanos? ¿Qué representa el agua? Cuando el odre se metía en el agua para remojarlo, ¿qué representa el agua? No, la palabra. Representa el agua, representa la palabra. ¿Sí? Acuérdense que en la Biblia el agua representa la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego, ¿qué representa el aceite? Porque dos cosas se necesitan para renovar el odre. Su mente usted necesita dos cosas para que sea renovada su mente: el agua de la palabra y el aceite. ¿Qué representa? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando en su vida, en su mente, nos renueva. Por eso la academia es tan importante. Porque usted se va a meter a la palabra. Amén. Entonces la palabra lo va a comenzar a lavar, a purificar, a renovar, a ayudarle a pensar diferente. Le va a confrontar con mentalidades contrarias, con filosofías de hombres, y lo va a confrontar, y usted va a decir: por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la palabra lo va a confrontar, pero usted tiene que meterse en el agua de la palabra para que el Señor lo pueda comenzar a moldear y suavizar, y luego viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, la presencia de Dios. Amén. Por medio de una relación íntima con Él que estamos iniciando. Amén. ¿Cuántos se sienten como que han entrado a otro nivel en su relación con Dios? Esto, hermano, esto se trata de intimidad con Dios. No se trata de una religión, se trata de una relación íntima con el Señor. La avanzada de eso se trataba, de tener una intimidad, un encuentro con el Señor. Y el Señor quiere que nos mantengamos en esa intimidad para que el Espíritu Santo nos siga renovando. Amén. ¿Cuánto reciben esta palabra? Amén. Amén. Okay.